Pasamos a hablar de algo que está vinculado de alguna manera con los deportes, por más de que se trata de un ex jugador de fútbol que aparece nuevamente en la noticia. Estamos hablando de Carlos Aquiles Báez, conocido él por este temperamento bastante fuerte que tiene y siempre incidiendo en algún que otro inconveniente que puede llegar hasta los golpes. En este caso estamos hablando de una conducta mucho más gravosa. Tras la imputación del Ministerio Público al exjugador azulgrana Carlos Aquiles Báez por su supuesta grabación en la que pregunta a sus amigos cuándo irían a matar a aficionados del Olimpia, el juez penal de garantías impuso medidas alternativas a la prisión al exdefensor azulgrana. El agente del Ministerio Público, Emilio Fuster, sostuvo que aún no cuentan con el resultado de la pericia al audio de voz que circuló tras un incidente entre hinchas de fútbol. Este audio de voz supuestamente lo grabó Carlos Aquiles Báez y compartió con sus amigos a través de WhatsApp. La prisión domiciliaria de esta persona. Existen indicios, tenemos una sospecha, razón por la cual hemos presentado el acta de imputación por incitar a cometer hechos punibles. Tengo entendido que la juez en este caso otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva y nosotros todavía no fuimos notificados. Una vez que tengamos esa resolución vamos a analizar los argumentos a efectos de tomar una decisión con relación a esa medida cautelar.